Viviendo acá frente al mar, frente a los paratrikes, al despegue de los paratrikes, nunca he ido y he bajado a conversar con ellos. Esta vez voy a aprovechar y voy a hablar con mi amigo Martín Suzuki, quien tiene una escuela de paratrikes allá abajo, para que nos explique un poco en qué consiste su paratrike y su negocio. Lo único malo que voy a tener que bajar con este calor infernal como 200 escaleras, pero ahí vamos. Ahí está la pista de aterrizaje de los paratrikes. Y el izquierdo frenas y el derecho aceleras. ¿Y puede pasar que un piloto novato se equivoque y en vez de acelere frene? Puede pasar. ¿Te ha pasado? Por eso es novato. A diferencia de un parapente normal de vuelo libre, un paratrike es un parapente que se vuela con un motor y se hace sobre un triciclo o un trike. De ahí viene el nombre paratrike, parapente con trike. Bueno, el equipo consta de una estructura metálica fija, sólida, con un motor 503 Rotax de aviación, ¿ok? Con tanque de combustible, sus hélices de ultraligero, y el equipo contamos con cascos preparados con Peltor para el ruido del motor, para que se disminuya, unas gafas especiales para el vuelo, guantes, chalecos salvavidas obligatorios, ya que volamos por línea de costa, ¿no? Los arneses de seguridad, completamente seguros, nuevos, todo de primera. Y una pregunta, ¿y este carrito se llama trike? Trike. ¿O paratrike? Paratrike. Y ahí por el tiene motor. 3 ruedas, no 4. Exacto, es un tipo triciclo. Triciclo. Las ruedas de estabilidad en la parte posterior y el tren de nariz con una sola rueda giratoria, que es la que te da la dirección. ¿Y por qué no tiene 4? ¿Por qué no hay de 4? Hay de 4, hay algunos trikes de 4, pero el tema de estos trikes es que te da un poco más de estabilidad y maniobrabilidad al momento de dirigirlo en tierra. Entonces es un efecto triciclo. O sea, 3 es más maniobrable. Un poco más maniobrable. ¿Y que qué el ventaja 4. te da el 4? ¿O no te da ninguna ventaja? No, la ventaja, en realidad el tipo triciclo es el que es más versátil, más para maniobrarlo en tierra sobre todo, y la inclinación que te da en el viraje. ¿Y estas ruedas tienen frenos? Sí, en la parte delantera. Este es el freno, el pedal izquierdo es el freno. Si ves el disco de rueda, y acá frenamos. Ah, como el de una moto, una bicicleta. Exactamente, ahí frenamos. ¿Y el acelerador dónde está? En el lado derecho, esa parte de acá. Este es el acelerador, va sentado acá el piloto y aceleras. A ver, ¿cómo acelera? Ya. Y el izquierdo frenas y el derecho aceleras. ¿Y puede pasar que un piloto novato se equivoque y en vez de acelere frene? Puede pasar. ¿Te ha pasado? Por eso es novato. A veces también puede ser que cuando tocas tierra al momento de aterrizar, si estás manteniendo el pie en el pedal, por ejemplo, cuando hay poco viento y tú estás aterrizando, tiendes a acelerar un poco para que tu aterrizaje sea más suave y no de golpe. Ya. Entonces, cuando se aterriza, no se frena, sino se acelera. Se acelera un poco, es recomendable cuando hay poco viento para evitar que tengas un efecto rebote al momento de aterrizar. Para que no caigas muy vertical. Exacto, darle un poquito de velocidad como los aviones, con un pequeño flare, velocidad, y ya pones el... ¿Y en qué momento frenas con los pedales? Ya cuando cortaste el motor y ya quieres bajar la vela, frenas en lo que medie lo posible. Y cuéntame un poco de los arneses. ¿Son parecidos a los de parapente libre o son completamente distintos? Son muy parecidos. O sea, al principio el arnés es el mismo. Las pierneras, tienes la cintura. El del pasajero es mucho más parecido al del arnés del tándem. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sistema de la T de seguridad en las pierneras. O sea, te unes acá y el pasajero va completamente seguro y antideslizable. Ah, perfecto. ¿Verdad? Lo que tenemos aquí en el del piloto, tienes únicamente el de cintura. Ay, ¿no tienes piernas? No. ¿No? ¿Y No, qué pasa? ¿No se cae el piloto? No, porque tienes al pasajero que te evita el deslizamiento. Okay. ¿Nunca ha pasado que se ha caído un piloto? No, hasta ahora que yo sepa, no. Okay. O sea, no es muy pesado todo el armatoste. Es pesado, pero tiene su técnica. ¿Cuánto pesará? ¿200, realidad, 300 kilos? Bueno, llega a 100 kilos. 100 kilos. 120. Ah. Porque lo levantas, lo manipulas.
El peso ok. está atrás en el motor. Claro. Y Martín, creo que ya llegaron tus pasajeritos. Oh, ellos son. Sí. Hola. Está Arturo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un poco porque voy a calentar la máquina. ¿Ya? Hacer sentadillas, 20 sentadillas. 20 sentadillas. Vamos a calentar. Ok. Vamos a calentar primero, Jeffer. Segundo contacto, botón encendido. Los cascos tienen esas orejeras porque el motor hace bastante ruido. Ok. Y eso te protege. Y lo bueno que tampoco vas a poder, no tienes que escuchar los malos chistes de tu piloto viejito. ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé. Maruchan. No hay nada peor que chistes de viejitos. Ok. Solo apoyo, ¿ok? Ok. ¿Qué tal, Andrea? Para que la pueda maniobrar. Ahí se están preparando. Van a prender el motor, van a calentar un ratito y a despegar. Aunque yo prefiero el vuelo libre sin motor, el vuelo en paratrike con motor tiene grandes ventajas. La primera es que no dependen del viento. Como cliente puedes agendar tu vuelo el día y la hora que desees. En cambio, en Miraflores, que se vuela vuelo libre, dependemos del viento, por lo que nos es imposible agendar una reservación. Hay que tener mucha suerte para encontrar un buen día con viento suficiente para poder hacer el vuelo biplaza. Otra gran ventaja del vuelo en paratrike es que pueden volar más alto que nosotros en Miraflores y al mismo tiempo recorrer mayores distancias. En este vuelo en paratrike se recorren 4 distritos: San Miguel, Magdalena, San Isidro y Miraflores. En cambio, en el vuelo libre en Miraflores solamente se recorre un pequeño tramo del acantilado de ese distrito. La tercera gran ventaja es que es un vuelo más barato. Las empresas de paratrike, al poder agendar reservaciones, tienen la capacidad de atender muchos más clientes y eso le genera economía de escala, por lo que su precio es prácticamente la mitad que el precio del vuelo en Miraflores. Un vuelo en Miraflores cuesta aproximadamente 300 soles, mientras que un vuelo en paratrike cuesta 180 soles aproximadamente. Sin embargo, algunas pequeñas desventajas son que en paratrike con el motor hay mucho ruido. Por eso también es que se usan en el casco esas orejeras que aíslan al pasajero y al piloto del ruido extremo del motor. Eso puede incomodar a algunas personas. También el motor genera vibración, que puede ser un poco incómodo. Además, en el vuelo con motor no se sienten las corrientes de viento características del vuelo libre. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, le des like si te gustó este video y coméntame más abajo si te gustaría hacer más un vuelo en Miraflores sin motor en vuelo libre o un vuelo con motor en paratrike en las costas de San Miguel y Magdalena. Ahí viene aterrizando Martín con su pasajera.
Perfecto. ¿Todo bien? ¿Valió la pena? Valió la pena. Ay, ay, qué bien, qué bien. Bien, Capi. Me gustó mucho, ¿eh? Estuvo muy padre. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la sensación? Todos se ven muy chiquitos desde allá arriba.